Hola mis amigos, sean bienvenidos a un capítulo más, ¿verdad? De edición de mapas de ATS. Así que hoy vamos a estar en el capítulo número 3, ¿verdad? Ya hicimos el capítulo número 1, que fue la extracción de la base y la def. Capítulo número 2, de cómo abrir lo que es el editor de mapas, crear el acceso directo y creación de las carpetas con archivos. En el capítulo 3 vamos a aprender a cómo crear nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces yo te invito a que dejes ese like, compartas y actives esa campanita. Así que bueno, vámonos al capítulo número 3. Vamos a abrir nuestro editor de mapas. Como ustedes ya saben, ya tienen lo que es su acceso directo. Vamos a abrirlo. Le decimos que sí. Y nos va a abrir nuestro editor de mapas. Recuerden que nos quedamos en donde creamos nuestra primer carretera, ¿verdad? Vamos a esperar a que se nos abra nuestro editor de mapas y vamos a crear en este capítulo lo que es, le damos que sí, vamos a crear nuestras dos ciudades que necesitamos para empezar a trabajar. Entonces vamos a esperar a que se nos abra el editor de mapas y ahorita vamos a crear nuestras dos ciudades. Ok, listo, ya tenemos abierto en donde nos quedamos, que era que creamos nuestra carretera, ¿verdad? Para que pueda funcionar nuestro mapa debemos tener como mínimo dos ciudades, ¿verdad? O dos pueblitos. En este caso lo vamos a manejar como ciudades. Así que vamos a crear dos ciudades pequeñas y rápido para que este video no se alargue mucho, ¿verdad? Entonces recuerden que nos quedamos aquí donde creamos nuestra carretera. Vamos a alargar más nuestra carretera, ¿verdad? Para que no queden muy cerca las ciudades. Así que vamos a alejarnos con la bolita del mouse. Vamos a seleccionar aquí en Road. Nos vamos a ir a donde está esta cruz. Vamos a seleccionar lo que es con la lupa esta. Y vamos a seleccionar nuestra carretera, que en este caso es la que estábamos ocupando, que es la USA 11 Country 1 Low Poly 15, que es esta. Ok, fíjense bien, es esta. Vamos a dar doble clic, vamos a minimizar la ventana y aquí donde está este punto verde vamos a continuar nuestra carretera. Vamos a hacer un clic y como verán se empieza a hacer más largo, ¿verdad? Vamos a dar otro clic y vean, vamos a dar otro clic por acá, apretando el clic derecho vamos a arrimar nuestro mapa, ¿verdad? Ahora vamos a seguir creando nuestra carretera. Vamos a hacerla un poquito retirado para que nuestras ciudades no queden muy cerca, ¿verdad? Vamos a crearlo, vamos a jalar por acá y ahí vamos a dejarlo. ¿Qué les parece? O lo hacemos más largo, vamos a hacerlo otro poquito largo, ¿verdad? Depende como ustedes vayan a crear sus ciudades, lo más lejos, lo más cerca que ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí así, hasta ahí. Le damos en escape y vamos a empezar a hacer las primeras configuraciones de nuestra carretera, ¿verdad? Voy a explicarles algo acá muy importante, mis amigos. Si nosotros nos alejamos mucho, vean, de nuestra área de trabajo, se desaparece la carretera, nada más se van a ver los nodos, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos, pues se empieza a ver la carretera, pero se empieza a desaparecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cierto límite de distancia. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que podamos trabajar bien? Vamos a seleccionar esta parte, ¿verdad? Pero para seleccionar cualquier nodo rojo, primero necesitamos irnos en esta parte donde está la flechita azul que dice mover ítem. Vamos a seleccionar
cualquiera de estos nodos, pero en mi caso va a ser desde el principio donde iniciamos. Vamos a dejarlo así seleccionado y con la letra de punto del teclado, con el punto del teclado, vamos a apretarlo y que se seleccionen todos, ¿verdad? Ya que se hayan seleccionado todos, si se pusieron en color blanco, vamos a irnos en esta parte que dice ítem propiedades, que este signo de interrogación con el cuadrito azul lo seleccionamos y vamos a dar un clic en cualquier punto blanco, ¿verdad? Ahora, estas son las propiedades de nuestra carretera. ¿Qué vamos a hacer? Aquí aparece la distancia, la vista de distancia aparece en 400. Yo siempre la trabajo a 1400, ¿ok? Y vamos a seleccionar este que dice No Boundary. Este de No Boundary es para que no cree barreras, ¿verdad? Que no cree barreras en la carretera. Entonces vamos a ponerle No Boundary, ¿ok? Este que dice Terrain Cise y Terrain Cise, vean, les voy a explicar bien. De Terrain Cise Left y Terrain Cise de este lado son el espacio de lo ancho de cada lado de la carretera, ¿ok? Yo en mi caso lo voy a poner ahorita en 5, número 5. Yo no lo necesito ahorita muy largo, ¿verdad? Lo voy a poner en 5, ¿ok? Y le vamos a dar en OK. ¿Ya vieron? Se hizo más delgado. Ahora, lo que hicimos nosotros con darle la distancia a 1400 es para que nuestro mapa lo podamos mover y verán, ya se darán cuenta que ya se ve toda la carretera que nosotros hicimos. Vamos a dar un clic derecho en cualquier parte de la carretera para que se nos pongan así en rojo otra vez los ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidaron, ¿verdad? Bueno, pero estos puntitos se nos pongan en rojo. Ahora, ¿qué vamos a crear ahorita nosotros? Vamos a crear nuestro primer pueblito, ¿verdad? O nuestra primer ciudad. ¿Cómo la vamos a crear? Vamos a irnos en esta parte donde dice Road y vamos a irnos a Prefabs. Prefab, ¿ok? Nos vamos a ir a Prefabs, nos vamos a ir donde está esta crucecita, le vamos a dar un clic y aquí donde dice Prefab Mode vamos a darle en la lupa, ¿ok? Y se nos van a abrir todos los prefabs, ¿verdad? Si a ustedes se les abren otras opciones, pues aquí ustedes van a buscar prefabs, ¿verdad? Aquí ya dice prefabs, ¿ok? Prefabs, aquí van a encontrar ustedes los tipos de carretera, van a encontrar lo que son glorietas, van a encontrar desvíos de carretera, van a encontrar las empresas, los garajes, los truck dealers, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una ciudad? Lo primero que vamos a hacer es escoger lo que nosotros querramos crear, ¿verdad? Unos cruceros. Ustedes ya poco a poco irán buscando sus piezas. Yo en este caso rápido voy a hacer un crucero para que sea más fácil. Entonces voy a buscar en esta parte, vamos a buscar como una cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a cerrar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a escape. Porque vamos a unir la carretera con la ciudad que vamos a crear, ¿ok? Entonces, para que podamos ver cuáles prefabs son compatibles con esta carretera, lo que vamos a hacer es irnos en esta flecha que dice mover ítem, vamos a seleccionar aquí cualquier nodo y vamos a apretar la tecla control, mayúsculas y la letra P, ¿verdad? Y aquí nos va a abrir todos los prefabs que son compatibles con ese tipo de carretera, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar así de rápido, vamos a buscar un crucero que sea de dos vías de ida y vuelta, ¿verdad? En este caso puede ser, no sé, a ver, necesitamos un crucero
que sea en forma de cruz. Pueden ustedes poner uno en forma de T, pero recuerden, tienen que ser de ida y vuelta. Ok, yo ahorita para rápido voy a poner un crucero en forma de T, ¿verdad? Vamos a ver si este nos puede servir o buscamos otro, ¿verdad? Ustedes tendrán que buscar, depende al que ustedes deseen, al que ustedes gusten, la vista que ustedes le quieran dar a su mapa. Vean, tenemos esta, ¿cómo se llama? Esta T, que esta nos puede funcionar, ¿verdad? O tenemos este crucero. Vamos a ocupar este crucero, ¿ok? Vamos a ver si es compatible bien con lo que es nuestra carretera. Vamos a ver. No, vean, este es más angosta. Vean, es más angosta. Les voy a mostrar por qué es más angosta. Vamos a colocarla, vamos a poner nuestro cursor encima de cualquier nodo y vamos a colocarlo ahí, ok. Damos escape y vamos a irnos a esta flecha azul. Vamos a seleccionar cualquier punto verde. En este caso va a ser este que va a coincidir con la carretera. Lo selecciono y lo voy a pegar acá, ok. Y se darán cuenta que aquí la carretera, este crucero es menos ancho que la carretera, entonces se va a ver muy fea esa carretera, ¿verdad? Vamos a eliminarla, nos vamos a ir con la, aquí donde está esta X de color rojo, vamos a seleccionar aquí lo que es este prefabs que pusimos y lo eliminamos, ok. Vamos a regresarnos aquí en esta parte y vamos a abrir lo que es el contenedor browser. Vamos a buscar otro que sea compatible, que sea más ancho, ¿verdad? Para que pueda quedar mejor. Vamos a ver si aquí encontramos otro más ancho. Recuerden que tiene que ser de dos vías, uno de ida y otro de vuelta. No pueden poner de 3 o de 4 vías, ¿verdad? Vamos a ver si este nos funciona. Vean, este sí nos va a funcionar. ¿Vean? Entonces vamos a pasar el cursor encima de cualquiera y vamos a colocarlo ahí. Vámonos a escape para quitar la selección. Nos vamos donde está esta flecha azulita. Vamos a seleccionar en este punto y vamos a pegarlo, ¿verdad? Lo vamos a pegar aquí. Listo, ya quedó pegado. ¿Cómo te das cuenta que ya pegó? Vamos a seleccionar acá cualquier punto de este lado y si nosotros movemos la flechita se darán cuenta que ya se mueve la carretera y el crucero. Vean, ya se mueve, así que vamos a dejarlo ahí. Ahora voy a poner otro mismo crucero, ok. Así que vámonos nuevamente en esta parte de acá abajo y vamos a escoger este mismo crucero, ¿sales? Para rápido, ¿verdad? Vamos a pasar en cualquier punto que tengamos, cualquier nodo, ya sea del prefab o de la carretera, para que la coloquemos y quede a la misma altura. Damos escape y vamos a colocar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a colocar? Vamos a irnos a la flecha azul. Vamos a seleccionar esta parte que es de color verde o el color rojo. Vamos a seleccionar el color rojo, ok. Ahora vamos a girarlo. Nos vamos a ir en esta parte donde dice rotación. Vean, rotación X, rotación Y y rotación Z, ¿verdad? Vamos a escoger el verde. Vamos a hacer un clic encima de este puntito y vamos a mover nuestro mouse sin soltarlo, ¿verdad? Para moverlo y ponerlo más o menos lo más derecho que se pueda. Ahí lo vamos a soltar. Nos vamos a ir a donde está esta flechita azul que dice mover ítem. Vamos a dar un clic fuera de lo que es el prefab y ahora sí vamos a dar un clic acá en esta parte. ¿Para qué? Para que se seleccione y con clic izquierdo sin soltar vamos a pegarlo aquí, ok. Ya quedó pegado. Para verificar que pegó vamos a dar un clic y movemos nuestros prefabs. Ya quedaron pegados, ok.
Ahora ya tenemos nuestros cruceros. Vamos a colocar lo que es nuestras dos primeras empresas y vamos a colocar nuestro garaje y lo que es nuestro concesión, nuestro truck dealer. Entonces vamos a ir a prefabs, nos volvemos a ir acá abajo, nos vamos a ir a contenedor browser y aquí nosotros, si nos aparece algo en esta parte que dice sears, vamos a eliminarlo, ok, y nos vamos a ir directamente a esta parte. Ahora, si ustedes quieren ver más de cerca todo el contenido, en esta parte donde dice Sixe le van a poner a la mitad y como verán ya se ven más cerca. Ahora vamos a escoger nosotros lo que es un truck dealer, ¿verdad? Y lo que es un garaje. Vamos a irnos en esta parte donde dice categorías y vamos a buscar donde esté la letra G, ¿verdad? La letra G, que es la principal al principio. Aquí dice garaje. Vamos a darle un clic y se nos van a abrir los tres garajes, ¿verdad? Que uno está en construcción, el otro ya es de tres garajes y este es de 5. Vamos a poner el de 5. Ok, vamos a pasar el cursor encima de cualquiera de estos puntos y vamos a soltarlo, ¿verdad? Ahí ya lo pusimos, damos escape. Ahora, ¿dónde vamos a poner nuestro garaje? Vamos a darle vuelta. Para darle vuelta ya saben que se van a ir donde está esta flechita verde, van a dar un clic aquí de este lado y girar, ¿verdad? Lo van a girar lo más derecho que se pueda, ¿verdad? Van a irse nuevamente a la flechita azul, van a seleccionar lo que es este punto verde que es el principal y lo van a pegar aquí, vean, aquí, y listo, ya quedó pegado. Ya saben que para verificar que ya quedó pegado van a dar un clic y van a moverlo, ¿verdad? Y ya quedó pegado. Ahí está, ya quedó nuestro garaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amigos? Vamos a vamos a poner de este lado unas empresas, ok, y nuestro truck dealer. Pero para que no queden todos muy pegados, vamos a crear acá otra pequeña carretera. Para que sea más fácil y no estén batallando, lo que van a hacer ustedes, que teniendo seleccionada la flechita azul, van a seleccionar cualquier punto que ustedes quieran de su carretera que ya tengan hecha. En este caso vamos a seleccionar este. Van a darle control C, ok, y luego van a dar control V, van a pasar el cursor encima de cualquiera de los nodos, van a dar un clic, digamos acá en medio de este prefab y ya se les va a copiar este tipo de carretera. Lo van a mover con las flechitas para que se enderece y listo, mis amigos. Van a dar un clic fuera de lo que es la carretera y el prefab, y aquí ustedes, muy importante, lo que son los nodos verdes y rojos deben poner mucha atención. Ustedes pueden pegar lo que es rojo con verde, verde con rojo o verde con verde, ok, pero lo que no pueden pegar es rojo con rojo, ese no, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar de acá, teniendo seleccionada nuestra flechita azul, vamos a darle un clic acá en el verde y vamos a tratar de pegarlo acá con el rojo del prefab, ¿verdad? Ahí está, ya quedó pegado. Vamos a enderezar nuestra carretera para que no quede así toda chueca. Vamos a dar un clic aquí y con la flechita roja vamos a tratar de enderezarla y la vamos a alargar más con la azul. Vean, ahí quedó. Si ustedes quisieran la carretera para acá, pues nada más lo que van a hacer es que lo van a jalar para acá, ¿verdad? Y lo hacen más larga. Ahí está. Vamos a hacer este mismo procedimiento. Vamos a seleccionar lo que es este tipo de carretera. Damos un clic. Vamos a dar control C. Luego control V. Pasamos encima de cualquier nodo. Y vamos a dar un clic, ¿verdad? Y ahí está la carretera. Vamos a jalarla para enderezarla.
Y ahora un clic fuera y se darán cuenta que aquí tenemos verde y rojo el nodo. Para no hacernos tantas bolas, vamos a pegar el nodo rojo con el verde. Vamos a hacer un clic y lo jalamos. Lo vamos a pegar rojo con verde. Este verde lo vamos a jalar. Ahorita les voy a explicar el por qué. Porque hay empresas o concesionarios que tienen aquí el punto en verde con verde, pueden pegarlo. Pero si sale un concesionario con rojo, no van a poder pegarlo. ¿Ok? Entonces, de preferencia que queden en verde. Aquí nos quedó en rojo porque no tenemos otra opción. Pero ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Esta misma carretera que tenemos aquí, lo que vamos a hacer, recuerden que la copiamos. Vamos ya nada más, lo único que vamos a hacer es darle control V, pasamos el cursor en cualquier parte y ahí está la carretera que nosotros ya habíamos copiado. ¿Ok? Aquí ya tenemos el rojo. Este rojo lo vamos a pegar con este. ¿Ok? Y vamos a bajar lo que es la carretera para enderezarla. ¿Ok? Control V, pasamos el cursor encima y tenemos la otra carretera. Vean, este punto rojo que es el nodo rojo lo vamos a pegar en este y lo vamos a enderezar un poquito para que nos quede así. Ok, ahora ya tenemos aquí estas carreteras que es donde vamos a unir lo que son las empresas, nuestro garaje, que diga nuestro truck dealer. Ahora nos vamos a ir aquí abajo y vamos al contenedor browser. Vamos en esta parte que dice categorías y vamos a buscar la letra T para que busquemos el truck dealer. Aquí está. Truck dealer. Recuerden que nosotros en el video anterior habíamos hecho nuestro blog de notas. En Girasol tenemos truck dealer Kenworth, ¿verdad? Y en Chachapa tenemos Volvo. Bueno, nuestra ciudad Girasol. En nuestra ciudad de Girasol vamos a poner concesionario Kenworth, ¿ok? Vamos a buscar un concesionario Kenworth. Aquí está, que es el truck dealer Kenworth. Vamos a darle doble clic. Vamos a pasar el cursor encima de cualquier nodo y vamos a dar un clic ahí, ¿sales? Para que se ponga nuestro truck dealer. Damos escape. Vámonos a la flecha de mover ítem. Seleccionamos aquí en este punto rojo que es nuestro truck dealer y este truck dealer lo vamos a pegar en esta parte, en esta carretera. ¿Ok? Listo, ya quedó pegado nuestro truck dealer. Ya saben que para verificar que si ya quedó pegado van a dar un clic y van a mover todo, ¿verdad? Para que vean que ya quedó pegado. Entonces ya tenemos nuestro concesionario, ya tenemos nuestro truck dealer. Ahora nos hace faltan dos empresas. Vamos a buscar las empresas, ¿ok? Vamos a irnos otra vez al contenedor browser y aquí nosotros vamos a buscar nuestras empresas, ¿verdad? Aquí vamos a buscar en, vean, acá hay cross, que son carreteras. Aquí es aquí ustedes podrán buscar las categorías, ¿verdad? Depots, vean, aquí está en Depots, hay empresas. Vean, chéquense. Aquí hay empresas. Entonces, aquí en Depots nos aparecen 133. Vamos a escoger lo que es una empresa. En este caso vamos a escoger esta que se llama Depots Fans, ¿verdad? Vamos a escoger esta que se llama Depots Fans. Damos doble clic, pasamos el cursor en cualquier nodo y vamos a soltar, ¿ok? Ya vamos a dar escape y como verán aquí donde está este punto verde, vean, donde está este punto verde, vamos a irnos donde está la rotación, el de color verde, la flechita, y vamos a rotarlo. Vean, lo vamos a rotar lo más derecho que se pueda y luego nos vamos a ir a mover ítem, la flechita azul. Vamos a dar un clic donde quiera en cualquier parte de la negra
y vamos a seleccionar esta parte verde, ¿verdad? Y vamos a arrastrar nuestra empresa a de esta carretera, ok, ya quedó pegada. Ya saben que para verificar dan un clic y mueven la empresa y la carretera al mismo tiempo, se tienen que mover, ya quedó pegado. Ahora vamos a buscar otra empresa, ok, nos vamos nuevamente a nuestro contenedor browser y vamos a buscar otra empresa. Tiene que ser diferente, ¿verdad? Vamos a poner quedaría Depot Supermarket, o vamos a buscar otra, ¿verdad? Vamos a buscar otra vez. ¿Cuál será? Aquí ustedes tienen que buscar, depende, ahora sí, que la empresa que ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a buscar una empresa que en especial a mí me gusta, pero no la encuentro aquí. Ahorita vamos a buscar en otro lado, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a dar una siguiente vuelta. No la veo aquí. No la veo. Vamos a ver. No está aquí. Entonces vamos a buscar en las categorías, ¿verdad? Mine. Esta no. A ver. Eso no. No. Tampoco. Bolding tampoco. Cross son los tipos de... Sí, tiene que estar ahí. A ver, vamos a ver. Garajes, gas. Miner. A ver, aquí no está. No. Tampoco. Redwords. Servicios son los talleres. Ok. Truck Dealer, Truck Watch. Tunnel, Washington. A ver, vamos a darle aquí, nos vamos a subir en tipo y le vamos a dar en todo, ¿verdad? Y aquí nos va a aparecer todo, que digan, le vamos a dar en prefabs, perdón, prefabs. Y vamos a buscar aquí también, aquí les tiene que aparecer todo, ¿verdad? Aquí están las empresas, están todos los prefabs. Vamos a buscar, porque no la veo, la que me gusta, que es como esta, pero no es esa. Vamos a buscar con calma. Eso sí, deben tener mucha paciencia, mis amigos, para buscar las empresas, buscar los prefabs. No desesperarse. Eso sí es de mucha paciencia. Vamos a ver por aquí dónde está. No la veo. Y luego, sin querer queriendo, luego aparecen, ¿verdad? Vamos a bajarnos. Si no, vamos a tener que poner otra, ¿verdad? Pero ahorita vamos a darle una revisadita a esto. Así que ustedes no se desesperen, que es parte de, para que así ustedes vayan conociendo todo lo que contiene, ¿verdad? Vamos a ver, no la encuentro. A ver, vamos a ver acá. No la encuentro. Entonces vamos a irnos a donde estaban. Crosstem, no. En Depots. Vamos a buscar acá. Sí, tiene que estar a fuerza porque es de parte de la base del juego.
pero si no la encontramos vamos a colocar, es de que esta de depots no. Vamos a poner, ¿qué ponemos? A ver, un supermarket. Es de que es como un supermarket, de hecho es como un supermarket, pero no la encuentro. No la encuentro. A ver, ustedes no se desesperen, es parte de que ustedes mismos se van a dar cuenta que hay que tener mucha paciencia para buscarlos, ¿verdad? Buscar todos los los prefabs, las empresas, y luego cuando no lo quiero ahí aparecen, ¿verdad? Y ahorita que la necesito no la encuentro. ¿Esta cuál es? No, no es esa. Esta tampoco. Es esta. A ver, ya la encontré, es esta. ¿Ya ven? Es esta, Depot Supermarket. Y estaba cerquita, vean. Entonces vamos a seleccionarla. Vamos a pasar el cursor encima de cualquier nodo y vamos a colocarlo, ¿ok? Vamos a dar escape. Vamos a irnos en esta, donde está la flechita verde, y vamos a girarla. ¿Ok? Vamos a girarla, depende como nosotros querramos. Ahí lo voy a dejar. Nos vamos a mover ítem, que es la flecha azul, y vamos a colocarla, ay perdón, la flecha azul, y vamos a colocarlo aquí. Ok, ya quedó. Vamos a verificar que ya pegó y listo, ya pegó. Aquí ahorita nosotros no vamos a poner nada, esto ya es más adelante, ok. Ya si ustedes quieren poner otra empresa la pueden poner. Hasta ahorita nos vamos a quedar así. Entonces tenemos el concesionario de la Kenworth, tenemos nuestro garaje, tenemos nuestras dos empresas, ok. Ahora, para que sea más fácil esto y no tardarnos más en este video, vamos a copiar todos estos, ¿verdad? Vamos a copiar todos estos. ¿Cómo los vamos a copiar? Teniendo seleccionado el mover ítem, vamos a arrastrar nuestro cursor, todo esto, ¿verdad? Que se seleccionen hasta ahí. Deben estar seleccionados todas las empresas, los cruceros y todo, ¿ok? Vamos a dar control C y vamos a, con clic izquierdo, sin soltar, vamos a arrastrarnos poco a poco hasta este lado. Vamos a pasar nuestro cursor encima, vamos a poner control V, pasamos nuestro cursor encima y vamos a pegarlo, ¿verdad? Ya se pegó ahí nuestra segunda ciudad, ¿verdad? Entonces vamos a moverla, depende a cómo nosotros querramos. La vamos a dejar ahí. Ahora nosotros la vamos a girar, nos vamos a posicionar en rotar aquí en esta parte, y acá digamos en medio de toda la ciudad vamos a dar un clic y vamos a girar todo esto, ok. Lo vamos a dejar así y vamos a irnos al mover ítem, ok. Damos un clic fuera y ya quedó aquí nuestra ciudad. ¿Cómo la vamos a unir? Vamos a seleccionar esta parte de este nodo y lo vamos a unir con este, ¿verdad? Si en caso no les llega a unir, lo que pueden hacer ustedes es irse a donde está esta X y van a borrar lo que es esta parte de la carretera, ok.
van a borrar esa parte de la carretera, se van a ir nuevamente a la flechita azul que es mover ítem, seleccionan ahora sí este color verde y lo van a pegar, ok, y ya quedó pegado. Ya tenemos nuestras ciudades ya unidas. Ahora recuerden que en Girasoles, que es la primera ciudad que es Girasol, tenemos el truck dealer de la Kenworth. Aquí de este lado no vamos a necesitar de la Kenworth, ¿verdad? Aquí nosotros necesitamos Volvo. Recuerden que hicimos nuestro blog de notas, en Chachapa tenemos Volvo. Entonces vamos a buscar el concesionario Volvo. Vamos a eliminar el Kenworth de esta ciudad. Damos en la X y vamos a eliminar el concesionario de la Kenworth. Ahora nos vamos a ir nuevamente acá abajo a contenedor browser. Nos vamos a buscar aquí nuestro truck dealer en la T para fácil, así buscan rápido truck dealer, aquí está, y van a buscar el Volvo. Aquí está el Volvo, truck dealer Volvo, lo seleccionan, pasan el cursor encima de cualquiera y lo van a poner ahí, ¿verdad? Ahí está. Van a poner escape, van a girar lo que es el truck dealer, ahí así, se van a ir a mover ítem que es la flecha azul, van a dar un clic fuera de lo que es en color negro, van a seleccionar el punto rojo y arrastran y listo, ya quedó pegado. Entonces ya tenemos nuestro concesionario Volvo, ya tenemos nuestras dos ciudades, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, mis amigos, hasta ahí vamos bien. Ya tenemos nuestras ciudades, así que ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amigos? Vean, si nosotros nos alejamos, se pierden lo que son las empresas y lo que es nuestros cruceros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, teniendo seleccionado el mover ítem, vamos a seleccionar toda esta parte, ¿ok? Y únicamente vamos a irnos aquí donde dice las propiedades en el cuadro azul con el signo de interrogación, ¿ok? Y vamos a posicionarnos encima de cualquier empresa. Vamos a dar a un clic y aquí en esta parte se darán cuenta que dice distancia de la vista, dice 400, le vamos a poner 1400 y le damos OK. Listo. Ahora si nosotros nos ponemos encima de cualquier prefab del crucero, vean, nos acercamos, damos un clic y ya también se cambió a 1400 la vista. Entonces lo vamos a dejar así. Ahí está. Ya quedaron nuestras dos ciudades, que de este lado donde tenemos el concesionario Kenworth es Girasol y de este lado Chachapa. Vamos a hacer lo mismo con la distancia de lo que es los prefabs y las empresas. Vamos a dar un clic fuera de lo que es en lo negro. Vamos a irnos a seleccionar mover ítem. Seleccionamos toda esta parte, que se nos marquen las empresas y el prefab. Ok, vamos a irnos acá en ítem de las propiedades, vamos a seleccionar cualquier empresa y vamos a hacer lo mismo. En lugar de 400 le vamos a poner 1400 y le damos OK. Listo, mis amigos, ya está bien todo. Vamos a dar un clic fuera de cualquier parte de lo negro y de preferencia siempre tenerlo el cursor aquí en mover ítem. Ok, ya tenemos nuestras dos empresas, ya tenemos nuestra carretera. Entonces hasta aquí vamos a dejar lo que es nuestro tercer capítulo. Hasta aquí terminamos nuestro tercer capítulo, mis amigos. En el capítulo número 4 vamos a activar las empresas y las ciudades. Ok, en el capítulo número 4 vamos a activar las empresas y las ciudades. Así que hasta aquí vamos a dejar este capítulo, que fue el número 3. Nos vemos en el capítulo número 4. Pórtense bien, cuídense mucho. Nos vemos en el capítulo número 4.